El objetivo de Dios es que su iglesia alcance madurez. Porque mientras su iglesia no alcance madurez, quedaremos enredados, dice la Escritura, en las cosas o en los negocios de este mundo. Por eso es que no avanzamos y crecemos en la fe, porque hay demasiadas cosas que nos pueden distraer, pero nos pueden distraer porque no hemos entendido que el objetivo del para qué hemos sido seleccionados de acuerdo a su propósito es ser enviados para dar a luz, que se multiplique en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Y cómo se ve expresado ese fruto del Espíritu en esta tierra? Por medio del carácter que de Dios está formando en su iglesia. Bueno, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, a la que le hemos puesto por nombre en defensa de mi posición. Bueno, primero, antes que todo, entender que cuando estamos hablando de la posición, hacemos referencia al lugar que de parte de Dios hemos recibido en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos una posición celestial, una posición eterna. Y creemos que esa posición que tenemos en Cristo, que tenemos en el Señor, necesita de ser protegida. Y la Escritura, pues, de alguna manera nos enseña a cómo proteger esa posición en el Espíritu que tenemos en Jesucristo. Más en este tiempo, que no es algo tal vez novedoso, porque la iglesia a lo largo de diferentes tiempos y edades se ha enfrentado a una serie de filosofías que de pronto pretenden abrumar o ahogar la fe. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo encontramos en la iglesia de Galacia, entre tantas otras, donde el apóstol Pablo llega un momento donde les pregunta que quién los embrujó, ¿verdad? O quién los embarazó, porque iban bien en la vía del Espíritu, pero falsos maestros habían implementado o implantado en el corazón de esta iglesia una serie de creencias que los apartaban de la verdad. Ahora, en esta época que estamos viviendo posmoderna, inclusive en el año 2017, se premió por medio del diccionario Oxford una palabra. Y esto debería llamar nuestra atención, porque la palabra que se premió por medio del diccionario Oxford y fue la palabra del año 2017 es la palabra posverdad. Es decir, que estamos viviendo en la época de la posverdad. Imagínense ustedes. Quiere decir que estamos después de haber vivido un tiempo de verdad en alguna medida. Entonces eso a nosotros nos debería resonar un poco para hacernos saber ante qué época nos estamos presentando o en qué época nosotros estamos viviendo. Pero para esto entonces es necesario que nosotros también seamos consecuentes y nos impliquemos en la vida del Espíritu de tal manera que podamos tener muy definida nuestra identidad y nuestra posición en Cristo. ¿Verdad? Entonces, de ahí que creo yo que el llamado a la iglesia es a crecer bajo el entendimiento, bajo el conocimiento, bajo la vida, bajo el entendimiento, bajo la inteligencia, bajo la sabiduría de Dios. De tal manera que nosotros podamos estar en constante avance, crecimiento, pero también entendiendo que estamos en defensa de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Amén. Lamentablemente también vivimos en un tiempo donde muchas veces se ministra en el nombre de Dios, pero no necesariamente se está edificando la vida del Espíritu. ¿Verdad? No siempre mencionar a Dios hace una alusión directa
a estar apegado al propósito y a la voluntad de Él. Entonces, de ahí que para nosotros como iglesia, prestar atención y crecer en el conocimiento eterno, en la sabiduría de Dios, es completamente estructural para el avance. Es decir, y quisiera antes de iniciar, no sé si tenemos la imagen, cuando hablamos del conocimiento, no solo lo hablamos desde un aspecto puramente informativo, aunque es necesario. Es decir, es necesario que nosotros estemos informados de cómo es que la escritura fue inspirada desde su origen, pero también a su vez es necesario que este conocimiento trascienda ese aspecto y se convierta en una experiencia de vida que entonces nos faculta. Digan conmigo, faculta. Es decir, que nos prepara por medio de la experiencia y de ese encuentro con este conocimiento a vivir una vida bajo una realidad apegada al diseño de Dios. Entonces vemos aquí claramente que podríamos decir que el conocimiento que nos informa nos puede llevar a memorizar, a saber, pero hay una experiencia relevante en cuanto entendemos que el conocimiento de Dios necesita ser entendido por la vía del Espíritu. Entonces, cuando esto se entiende en nuestros corazones, pues entonces se revela la vida de Dios y la experiencia de Dios en nuestras vidas se convierte en una realidad y no en una puramente información, ¿verdad? Entonces, la idea de todo esto que nosotros como casa hacemos, como casa ministerial hacemos, es precisamente eso: que aquello que de pronto se nos hace saber se revele a nuestros corazones y se convierta en una experiencia de vida. Y entonces podamos ser testigos de cómo la palabra de Dios transforma el corazón de los hombres a tal punto que nos lleva en un avance permanente de ser convertidos a su semejanza. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, que dice en la siguiente manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, aquí hay varios elementos que yo creo que es importante que tengamos presentes, porque nos van a servir como una estructura para lo que de parte de Dios, creo yo, hoy vamos a ser ministrados. Primero, vamos a darnos cuenta que aquí surge aquí aparece una palabra que es la palabra elegir o elegisteis. Y esta palabra vamos a ver lo que en el original significa. Viene del griego eklogomai, que significa seleccionar. En otras palabras, dice la escritura que no fuimos nosotros quienes seleccionamos a Dios, sino que es Dios quien nos seleccionó a nosotros. Es decir, esto significa que hay una elección deliberada de parte de Dios. Y para esto, por si no tenemos claro, la palabra deliberada tiene un significado que yo quisiera que pudiéramos tomar en cuenta. Cuando hablamos de algo deliberado, es que es voluntario, es intencionado y es hecho a propósito. Es decir, la selección de Dios, y podemos regresar a Juan 15, 16, la selección de Dios ha sido de manera deliberada, voluntaria y hecha a propósito por Dios. Es decir, nosotros no somos parte de la casualidad, sino de la causa eterna de Dios que nos seleccionó para este tiempo. Por eso es que en nosotros no hay despropósito, no hay una no razón de ser, sino por el contrario, en nosotros hay una selección deliberada de Dios de elegirnos para este tiempo, para este país, en donde nosotros estemos ubicados. Hace referencia que no es parte de la casualidad, sino de la causalidad que en Cristo Jesús existe y persiste. Por eso que en ocasiones nosotros hemos escuchado que alguien puede decir: bueno, a mí me han dicho que a mí no me esperaban y aquí estoy, ¿verdad?
Es más, mis papás ya habían cerrado la fábrica y resulta que mi nombre es ¿quién? Mike, ¿verdad? Porque de alguna manera, aun cuando los acontecimientos presentes impedían de alguna manera que algo floreciera o se multiplicara desde la vida, en la vida terrenal, dentro de la vida espiritual, lo que estaba seleccionado por Dios ha sucedido y ha acontecido. Y eso nos habla entonces de que esa selección de Dios es predeterminada, es decir, Él lo tiene previsto. Y por eso la Escritura nos habla de que lo que Dios seleccionó y lo que Dios tiene previsto, lo tiene seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros estamos reunidos hoy aquí no porque seamos parte de la casualidad, sino porque somos parte de la causalidad de Dios, que nos seleccionó en Jesucristo para este tiempo. Y esto es maravilloso, porque de pronto ninguno de nosotros hubiéramos seleccionado a Dios por nuestros propios méritos, sino por el contrario, Dios nos selecciona a pesar de nuestros desméritos. Y eso es gracia. Esa es la bendita gracia de Dios, que nos selecciona sin merecer ser seleccionados, que nos llama sin ser nosotros el prospecto, el mejor prospecto para ser elegido. Pero Dios en su infinita gracia te seleccionó, me seleccionó, nos seleccionó. Y no solo eso, sino dice que lo que Dios seleccionó lo ha puesto. Miren, esto es poderoso. La palabra puesto, vamos a ver, significa establecer para uno mismo o para el uso de uno. Es decir, Dios nos seleccionó para ser establecidos para el uso que Dios nos quiera dar. Es decir, esta selección de Dios también establece lo que Dios seleccionó. Y a quienes Dios seleccionó y a quienes Dios de alguna manera estableció, somos a nosotros su iglesia, por gracia, a pesar de nuestros desméritos. A pesar de tener, como dice la carta de los Efesios, una herencia generacional desde Adán que nos hizo nacer en un estado de delito y de pecado. Por eso es que nacemos en una naturaleza caída, corrupta, que se enferma, que padece, que se enoja. La sabiduría de la que incluso hacía mención el apóstol Santiago cuando dice que hay una sabiduría que es terrenal, diabólica y satánica. A veces la misma expresión del infierno no es que nos vayamos al Hades, sino que la expresión de esa sabiduría se haga visible a través de nosotros. Por eso es que terminamos a veces actuando tan satánica, tan diabólica, tan terrenal o tan animalmente. Y no es necesariamente porque Satanás se te metió, es por la expresión de la naturaleza caída, satánica, diabólica, terrenal, animal, de la que nosotros somos herederos por medio de Adán. Pero resulta que entonces fue previsto Jesucristo para que pudiéramos recibir la gracia de Dios y entonces desde antes de la fundación del mundo ser seleccionados para en esta tierra poder conocer y abrir nuestro corazón a Dios y poder experimentarle. Seleccionados para ser establecidos, para ser puestos, para que entonces, dice aquí la Escritura, vayáis. Este vayáis habla del griego pero, que significa alejar bajo la autoridad, pero con una misión, con un objetivo y con un propósito. Es decir, Dios nos selecciona, lo que selecciona establece y lo que establece lo envía bajo su autoridad, y su autoridad tiene un objetivo, una misión y un propósito. Y nosotros hemos ido comprendiendo que este propósito es el que nos reúne a nosotros, el propósito eterno de Dios. Hay un propósito que reina sobre cualquier propósito individual, y es el propósito por el que fuimos creados.
todo creador conoce y sabe cuál es la razón del para qué creó lo que creó. Por eso es que si tú ves a alguien, al creador, por ejemplo, de una tablet que tiene claro cuál es el objetivo, la misión y el propósito de esa tablet, que esa tablet se utilice para servir bebidas, de pronto al creador de esa tablet no le va a parecer muy satisfactorio todo su esfuerzo y toda su implicación en lo que creó, porque se está utilizando para lo que no es su propósito. Y nosotros en Dios tenemos una misión, un objetivo y un propósito del para qué fuimos creados. Entonces Dios nos selecciona, Dios nos establece y ahora nos envía de acuerdo a su propósito. Y entonces dice aquí, para que entonces llevéis, y llevéis significa dar a luz, es decir, dar a luz o producir, para que a través de nosotros se dé a luz, para que a través de nosotros se dé a luz la vida de Dios. Es decir, el objetivo principal o el propósito de Dios consiste en que Dios sea revelado a su iglesia, al corazón de sus hijos, y que por medio de sus hijos Dios pueda ser dado a conocer, que pueda ser dado a luz. Por eso es que mucho de lo que nosotros hemos creído en ocasiones nos aleja de este propósito, porque la forma en la que el mundo, la tierra, las personas, nuestras familias, en el trabajo, nuestros entornos van a conocer a Dios es por medio de nosotros, porque el propósito de Dios consiste en que Él se muestre a nosotros para que por medio de nosotros se dé a luz el propósito de Dios. Por eso es que nosotros hemos sido seleccionados para que entonces esto que se dé a luz es el fruto, mucho fruto del Espíritu Santo. Fruto que nosotros podemos leer en la carta a los Gálatas capítulo 5 del versículo 20, 21, 22 más o menos. Pero este fruto hace referencia a esa multiplicación de la vida del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu, ¿cómo es que entonces se da a conocer en esta tierra? Por el carácter que de Dios está formando en su iglesia. Entonces la iglesia da a luz el propósito de Dios por la formación del carácter de Dios en su iglesia. Y para eso fuimos seleccionados, para eso hemos sido establecidos, para eso hemos sido enviados y para eso fuimos seleccionados. Por eso como iglesia hay un objetivo que debemos entender y abrazar con nuestro corazón, y es que el objetivo de Dios es que su iglesia alcance madurez. Porque mientras su iglesia no alcance madurez, quedaremos enredados, dice la Escritura, en las cosas o en los negocios de este mundo. Por eso es que no avanzamos y crecemos en la fe, porque hay demasiadas cosas que nos pueden distraer, pero nos pueden distraer porque no hemos entendido que el objetivo del para qué hemos sido seleccionados de acuerdo a su propósito es ser enviados para llevar, dar a luz, que se multiplique en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Y cómo se ve expresado ese fruto del Espíritu en esta tierra? Por medio del carácter que de Dios está formando en su iglesia. Entonces vemos una iglesia que deja de estar claudicando entre dos pensamientos dentro de la inmadurez, porque la inmadurez es de alguna manera tan problemática como la incredulidad. Tú vas a ver a alguien nacido de nuevo, pero porque no ha crecido en la vida del Espíritu, llevando el fruto que de Dios está previsto, de pronto enredado y emproblemado por muchos escenarios y situaciones o personas, ahogando de esta manera la fe que de Dios ha recibido. Por eso es que la importancia de crecer para llevar mucho fruto para nosotros como iglesia es una prioridad. Digan conmigo, es una prioridad. Esto ya no es prioritario
para nosotros como iglesia madurar en el conocimiento o en el entendimiento que veíamos las tres imágenes del Espíritu de Dios. ¿Creen que me estoy dando a explicar en esta parte? Y entonces el objetivo, dice aquí en Juan 15:16, es que llevar fruto, producir o multiplicar el carácter de Dios, tiene por objetivo que permanezca. Cuando hablamos de permanencia, estamos haciendo referencia a que está vivo, que se produce, que se queda. Y entonces que ese fruto del Espíritu viva a través de nosotros, se multiplique en los escenarios de pronto más desafiantes, más complejos, más adversos, donde de pronto las mismas relaciones nos pueden hacer dudar de la fe, pero nosotros entendimos cuál es la posición, la selección y lo que Dios ha estado o Dios ha establecido para su iglesia. Y su iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. Di conmigo, yo fui seleccionado para llevar mucho fruto. Por eso es que nosotros como hijos de Dios somos altamente productivos en la vida del Espíritu. Productivos en la imagen y semejanza de Jesucristo. Tú no eres alguien que dentro del diseño de Dios esté previsto que sea escaso en la multiplicación del fruto del Espíritu, sino por el contrario, Dios dentro de su diseño, al colocarnos y establecernos dentro de su propósito y su iglesia, inevitablemente incorpora en nuestras vidas la capacidad de llevar mucho fruto para que el carácter de Dios pueda ser dado a conocer, sea visible en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en el ministerio, aún en medio de aquellos escenarios que desafían de pronto la posición que tú has recibido en Cristo. ¿Cuáles escenarios pueden desafiar nuestra fe en Cristo Jesús? Muchos, pero en la medida en la que nosotros estamos creciendo en la fe, vamos a poder prestar una defensa con entendimiento de la posición a la que Dios nos ha llamado y nos ha seleccionado. Amén. Vamos a leer lo que dice la carta a los Filipenses para ir entrando ya un poco más a la enseñanza en el capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo escribe esta carta estando preso por primera vez en Roma. Es decir, cuando él escribe la carta a los Filipenses, la está realizando bajo un escenario adverso. No era desde su cama, ¿verdad? Enviando una nota de voz y con voz así de sueño. Hay alguna con voz de moto. Cuando uno se levanta tiene voz de moto. No, esto lo estaba haciendo en su primer encarcelamiento en Roma. Y él estaba diciendo que hay quienes en el versículo 16 anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, le querían causar en alguna medida algún tipo de daño, aún estando preso. Pero en el versículo 17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Nosotros como iglesia hemos sido puestos. Ya vimos lo que significa puesto, establecido. Como iglesia hemos sido establecidos ¿para qué cosa? La defensa del evangelio. No porque vayamos a entrar a mega discusiones y a ver quién tiene la razón, sino porque por medio del conocimiento revelado a nuestros corazones como obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, podemos realizar en medio incluso de escenarios adversos. Él está preso, habían quienes lo estaban provocando, él mismo lo dice en el versículo 16, pero él tenía claro para qué había sido establecido.
y había sido establecido para llevar fruto, aún en la cárcel y rodeado de un entorno que de pronto no era nada o muy poco espiritual. Pero él sabía que había sido establecido para la defensa de la posición que había recibido por medio y en Cristo Jesús. Nosotros como iglesia debemos tener claro esto, porque de lo contrario, en este mundo posmoderno, donde inclusive la palabra del año 2017 es la posverdad, nos daremos cuenta que estamos viviendo en tiempos donde de pronto todo va a poner en duda lo que nosotros somos en Cristo. Pero cuando nosotros entonces empezamos a madurar por medio del conocimiento y la exposición de nuestro corazón a la palabra de Dios, seguramente entonces seremos una iglesia que en medio de esos escenarios pueda llevar mucho fruto, como lo está demostrando aquí el escritor a los filipenses, estando preso y en un escenario donde algunos querían afligirlo. Él mismo lo dice en el versículo 16: los unos anuncian a Cristo por contención, por conflicto, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Y por qué estaba hablando de añadir aflicción a sus prisiones? Porque estaba preso. Y no solo preso, sino ahora estaban intentando afligir a Pablo estando él preso. Pero dice él: yo sé que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y esto no es solamente algo que diga el apóstol Pablo. Vamos a ver en Primera de Pedro 3:15 que también lo dice el apóstol Pedro. Miren, aquí lo dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Qué dice aquí estar siempre qué? Preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los escenarios, las personas, las dificultades, tú mismo, va a llegar el momento donde te sea demandada la razón de la esperanza que hay en tu corazón, que ha sido derramada en tu espíritu, que ha sido depositada en tu mente. Pero para eso, dice el apóstol Pedro, debemos estar ¿qué? Preparados. Digan conmigo: preparados. Cuando la palabra que se está usando en este contexto es defensa, habla de apología. Y la apología hace referencia a una defensa bajo conocimiento. No porque el Señor, dentro de su diseño, lo que pretende es que entremos en conflicto, sino por el contrario, que nosotros podamos entrar en la conciencia de cuál es nuestra posición en Dios. De tal manera que en un mundo posmoderno de posverdad, seguramente seremos afligidos económicamente, familiarmente, relacionalmente, pero que tengamos claro para qué como iglesia hemos sido puestos. Y hemos sido puestos en este mundo para proteger la posición que hemos recibido en Dios a través de Jesucristo. Y entonces es donde el apóstol Pedro invita a ser santificados en el Señor en nuestros corazones. La santificación es una obra de Dios, porque Dios no puede hacer algo distinto a lo que Él es. Entonces, cuando Dios toca, se derrama en alguien, inevitablemente lo santifica. Pero la santificación como tal es un proceso en nuestros corazones. Y es aquí donde también es importante que comprendamos cómo es que como iglesia nosotros somos santificados. Y vamos a ver en la pantalla el proceso santificador. 1, somos santificados por su palabra. Por su palabra la iglesia es santificada. Vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios 5:26.
Está hablando de la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la, ¿qué cosa? Palabra. De ahí la importancia de que nosotros como hijos de Dios nos expongamos a la palabra bajo el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene por objetivo santificar a su iglesia. Entonces, parte de este proceso santificador del que habla el apóstol Pedro involucra esto: que haya una iglesia, que somos nosotros, casa espiritual de Dios, expuesta a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene por objetivo lavarnos por medio de su palabra, para que entonces podamos continuar o crecer en este proceso santificador de Dios. Por eso es que nosotros sabemos que Dios realizó todas las cosas para que nosotros podamos crecer en todas esas cosas. Y una de las formas que utiliza Dios para santificar su iglesia dentro de todo este proceso es su palabra bajo su conocimiento. Y el punto número 2 es por medio del proceso purificador. Digan conmigo, por medio del proceso purificador. A veces nosotros nos hemos peleado con las situaciones que acontecen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos los escenarios sin tener claro cuál es el propósito del para qué suceden esos escenarios. Entonces, estando en medio de los escenarios, muchas veces lo que estamos pidiendo es que se acaben esos escenarios. Pero cuando nosotros empezamos a crecer en la claridad del propósito de Dios, entonces sabemos que los escenarios son un instrumento de Dios que purifican su iglesia. Y cuando entendemos esto, entonces entendemos o comprendemos por qué el apóstol Pablo en los peores escenarios de su vida estaba gozoso. Lo más seguro no era que el escenario le causara alegría, sino el propósito que él entendía bajo el que él se encontraba. Entonces le hacía ver que el escenario solamente era un instrumento purificador para su corazón y no el objetivo último en medio de esa situación. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Hebreos 12, 28 y 29. Si nosotros leemos este capítulo de Hebreos, está hablando todo el tiempo del proceso. Y entonces en Hebreos 12, 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. De pronto nosotros hemos entendido esto como algo malo, ¿verdad? Dios es fuego consumidor y lo imaginamos una llama y que nos agarramos fuego y nos vamos de un solo al infierno. Pero en realidad el escritor de los Hebreos le da sentido a esta palabra dentro de todo un contexto que nos purifica. Y la palabra fuego viene del griego pir, que significa aquello que transforma todo lo que toca en la semejanza de sí mismo. El Espíritu de Dios como un fuego sagrado que ilumina y purifica a los creyentes para que compartan cada vez más su semejanza. Entonces, cuando el apóstol Pedro hacía referencia en Primera de Pedro 3:15, que nos santificáramos en el Señor, en nuestro corazón, estaba haciendo referencia a estos dos elementos santificadores para la iglesia. Uno, la exposición a la palabra de Dios que nos purifica, y dos, a los escenarios que provocan procesos que purifican nuestros corazones. Es decir, cuando nosotros empezamos a crecer en una mentalidad de propósito, entendemos que incluso el escenario más desafiante en nuestra vida va a provocar
un mayor acercamiento, si lo vivimos con entendimiento, a la semejanza que de Dios está prevista para que nosotros como su iglesia vivamos. Y este proceso santificador también nos conduce a crecer en el conocimiento de Dios. Y a mayor medida del crecimiento de Dios en nuestros corazones, entonces tendremos la capacidad de como iglesia de prestar una mejor defensa por el evangelio que hemos recibido en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque entonces ya no somos una iglesia inmadura o incrédula, sino por el contrario, al estar expuestos a la palabra de Dios que nos fortalece, que nos perfecciona, que nos enriquece, que nos santifica, estamos creciendo a la semejanza de Dios. Y el crecer en la semejanza de Dios va definiendo cada día más los rasgos del carácter de Dios en nuestros corazones. Y entonces ya no seremos más una iglesia frágil, endeble, altamente susceptible, sino por el contrario, seremos una iglesia fortalecida y entendida ahora sí, porque la Escritura dice que somos más que vencedores, no porque sea un eslogan, sino porque he entendido por medio de la palabra que me purifica y santifica cuál es mi posición en Cristo Jesús. Por eso exponernos a la palabra de Dios con entendimiento y conocimiento es muy distinto a solamente escuchar el nombre de Dios sin que ésta edifique su vida y su iglesia. Y entonces una iglesia que empieza a identificar la voz de Dios es una iglesia que ha entendido cómo ejercitar los sentidos espirituales. Y cuando la Escritura habla del ejercicio o de ejercitarnos en los sentidos espirituales, hace precisamente una reverencia a un gimnasio espiritual. Y la forma en la que nosotros nos ejercitamos en la vida espiritual es por medio del proceso santificador de Dios. Uno, a su palabra que nos purifica, y dos, por medio de los escenarios que se convierten en un proceso santificador en el que vemos cómo Dios obra en nuestros corazones como ese fuego consumidor que nos convierte cada día más a su semejanza. Entonces cuando estamos entendiendo esto, la pregunta es: si crecemos bajo el diseño de lo que Dios ha previsto, ¿cómo es posible o cómo va a ser posible que entonces esta iglesia se presente ante la vida fracasada? Probablemente sea afligida, porque en el mundo, dijo el Señor, serán afligidos, tendráis aflicción, seremos afligidos. Eso denlo por hecho. Pero no es lo mismo ser afligido con entendimiento y con propósito para lo que hemos sido seleccionados, a ser afligidos sin entendimiento y sin propósito. Porque una iglesia que entiende cuál es su propósito, en lugar de ser destruida en la aflicción, es purificada y es perfeccionada. De ahí que entonces el apóstol Pablo, en los momentos más difíciles como estar preso y los otros que lo afligían, en lugar de provocar llanto y dolor y tristeza, a él le provocaba gozo, no por la situación, sino por el conocimiento de lo que él había entendido y desde el propósito en que él lo vivía. Entonces, en lugar de buscar culpables, él se hacía responsable del proceso purificador que Dios, de acuerdo a su propósito, estaba llevando en él. Porque él sabía que había sido seleccionado para ir y llevar mucho fruto, y que este fruto permanezca. Y eso es lo maravilloso, porque Jesús viene
Y les dice: y a ustedes, la iglesia, les conviene que yo me vaya, porque yéndome yo es que viene otro semejante a mí, pero como espíritu que se va a derramar en ustedes. Y este que se derrama es precisamente aquel que nos ayuda a comprender todas las verdades, toda la verdad que está encerrada en Cristo Jesús, que lo recibimos por medio de este Espíritu. Y entonces somos una iglesia que crece en defensa de su posición. Porque entonces ya no es una iglesia débil y frágil. Es una iglesia entendida en el propósito que la seleccionó para ir y llevar fruto que permanezca. Nosotros somos de los seleccionados, de los elegidos por la gracia de Dios, para que el fruto de Dios permanezca. Y ahí donde entonces la vida del Espíritu nos reforma nuestros procesos de conocimiento para entender que esto no es una experiencia religiosa, sino la vida de Cristo siendo formada, engendrada y perfeccionada en su iglesia. Y eso es motivo de gozo, porque tú eres como iglesia seleccionada para que Dios se dé a luz a través de ti. Por eso yo no sé lo que tú puedas estar viviendo, los escenarios a los que en este tiempo te has enfrentado, pero lo que sí sé es cómo puedes verlo y vivirlo bajo el propósito de Dios. Y entonces cómo esto contribuye y colabora para el perfeccionamiento de su obra espiritual en nosotros. De ahí lo que dice Romanos 8:28, que los que hemos sido seleccionados de acuerdo a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso es que no somos una iglesia huérfana, no somos una iglesia en orfandad. Somos una iglesia, como dijo el apóstol Pedro, en preparación para dar a luz, Lisbeth, las gloriosas riquezas de la gracia de Dios. Así dice la Escritura, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Mostrar, traducido habla Víctor de una prueba conspicua, es decir, una prueba fehaciente y verdadera, en donde no quepa duda que en ti ha sido derramada las abundantes riquezas de su gracia, porque su objetivo es mostrarlo a través de su iglesia. Por eso nos santifica. ¿Y cómo nos santifica? Por medio de su palabra, una, y dos, por medio del proceso que nos purifica. Por eso no estén tristes por lo que estés viviendo, y si lo estás, es un buen momento para empezarlo a vivir con entendimiento y con propósito. Dios está creando cada día más su semejanza en tu corazón, para que lleves mucho fruto, y entonces permanezca. Por eso es que vamos comprendiendo nosotros que somos bendecidos en Dios con toda bendición. No porque no vayas a ser afligido, sino porque tú estás creciendo en entendimiento y en propósito. Y ahora tú sabes, como decía el apóstol Pedro, que aunque en un pequeño momento de tiempo seas afligido, la gloria que esa aflicción va a producir es altamente gloriosa. ¿Por qué? Porque se está formando Dios y su carácter en mí, en ti,
en su iglesia. Y ahora quiero que vayamos comprendiendo por qué la importancia de que su iglesia madure. Porque la iglesia inmadura es semejante a la incrédula. Y decirlo así suena bonito, pero la incrédula es capaz de vivir un tipo de agnosticismo o ateísmo por no crecer en el enriquecimiento y en el entendimiento y en el conocimiento de Dios. Por eso, pero si nació de nuevo, pero mira, sí, porque no se expuso al proceso purificador de enriquecimiento de su palabra y vivió los escenarios sin el entendimiento y sin el conocimiento del propósito, del para qué viven esos escenarios. Y entonces la pregunta es: ¿de qué me defiendo? Uno, vamos a ver en 2 Corintios 10:5, dice aquí el escritor a la iglesia de los Corintios, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo se forma un argumento? Un argumento se forma por medio de un pensamiento que se convierte en una fortaleza, y una fortaleza que se convierte en un argumento. Y la neurociencia dice que tenemos alrededor de 66,000 pensamientos al día, que el 83% de esos 66,000 pensamientos son negativos, y que el 93% del día se repiten una y otra vez pensamientos que se están convirtiendo en fortalezas, que ahora se convierten en un argumento. Y dice aquí derribando. El derribar es una actitud de despojo que muchas veces requiere violencia. No porque nos vamos a golpear, sino porque necesita ser expuesto para considerar si lo que pienso es verdad o solamente es un pensamiento o una opinión que después pueda convertirse entonces en un argumento. Y toda altivez, miren lo que significa toda altivez. La palabra altivez significa el aparentarse el alto, exaltado, elevado y eminente. La persona altiva se estima superior a los demás. Por eso es que Dios, cuando nacemos en su reino, no nos deja solos. Digan conmigo: no nos deja solos. Al derramar su espíritu, te da un corazón nuevo. Al derramar su espíritu, te da una mente nueva. Y al derramar su espíritu, te da una nueva naturaleza. Para que entonces, por medio de la obra del espíritu, podamos entender las cosas del espíritu. Y es así entonces que podemos derribar argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y entonces podemos llevar cautivo a obediencia ese pensamiento a Cristo. Yo les he contado, cuando el Señor a mí me llama, me introduce en un proceso de formación y transformación, y les tengo que confesar que hubo un momento en que estaba muy afligido. Pero en esa aflicción me recuerdo que por medio del Espíritu el Señor me hizo hablarle a mi corazón y a mis pensamientos por medio de su Espíritu paz y tranquilidad. Y en esa área de mi vida, hasta el día de hoy, si algo he tenido es paz y tranquilidad, porque hay victorias espirituales que se logran por medio de la obra del Espíritu, pero con la actitud de aquel que desea obedientemente derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por eso en esta carrera de la fe no necesariamente avanza el que es más pilas, el más inteligente, sino el más dispuesto, el más obediente y el más humilde a escuchar la voz de Dios. Y por eso es que, como punto 2, el apóstol Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 4:16 que se cuidara ¿de quién? De sí mismo. Y le dice: cuídate de ti, pero también cuídate de lo que escuchas. Persiste en ello, en cuidarte de ti y lo que escuchas como una enseñanza, pues haciendo esto, ¿qué sucederá? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y yo quisiera de alguna manera tomarme un tiempo, no mucho,
para que nosotros entendiéramos la salvación. Tenés la de la flechita, pero la flechita que no tiene cuadros. Hay tres elementos: la salvación, el arrepentimiento y la conversión. Y yo escribí acá, tanto la salvación como el arrepentimiento, y ahorita se los voy a explicar, y la conversión son actos continuos, permanentes, activos y dinámicos de Dios, y el proceso lo realiza con la ayuda del Espíritu Santo los hijos de Dios, en obediencia y en entendimiento. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a veces como iglesia nosotros creemos que la salvación es un acto único pero no continuo. Creemos que el arrepentimiento es un acto único pero no continuo. Y creemos que la conversión es un acto único pero no continuo. Con esto lo que te trato de decir es que, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, haciendo esto te salvarás. La pregunta es, ¿entonces Timoteo no era salvo? Lo era. Pero como hemos entendido la salvación como algo que solo una vez sucede, no nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo. Y lo que le está aconsejando, y en otras palabras también le está diciendo, es que la salvación que tiene necesita seguirse expresando. Porque continuamente, permanentemente, activamente y dinámicamente el Espíritu de Dios nos está salvando de nosotros mismos constantemente. Y esta es una de las razones por las que la iglesia no madura, porque dice, yo ya fui salvo, y después tiene dudas y sí, fue salvo. ¿Será que sí? ¿Sí me muero? Pero cuando entendemos que la salvación es un acto que se recibe de manera permanente, pero que está activo y dinámico, sabemos entonces y entendemos la profundidad del consejo del apóstol Pablo a Timoteo. La salvación sigue ocurriendo en tu vida. El arrepentimiento sigue ocurriendo en tu corazón. Y la conversión a Dios de igual manera. Porque de lo que hoy estoy arrepentido y de la salvación que he recibido y a qué área de mi vida que hoy se ha convertido, resulta que cuando me doy cuenta, todavía hay áreas de mi vida que necesitan ser salvadas, arrepentidas y convertidas. Por eso cuando la iglesia comprende esto, también se está preparando para defender la posición que ha recibido en Cristo. Porque sabe y entiende ahora, de acuerdo a su propósito, que la obra salvadora de Dios no es solamente un acto y se acabó, sino ese acto de Dios que ha sucedido en mi corazón es permanente, es activo y es dinámico. Y por eso es que constantemente hay un acto de conversión de la obra salvadora de Dios y del arrepentimiento de Dios aconteciendo en mi corazón. Y entonces ahí es que se empieza a producir la madurez en su iglesia. Porque cada día más hay un área de nuestras vidas que se está convirtiendo a Cristo, que se está arrepintiendo a Cristo y que está siendo salvada en el Señor. De ahí que creo yo, como dice la Escritura en Hechos 3:19, que hay un acto que por medio del Espíritu Santo debe continuar en nuestras vidas, de arrepentirnos y de convertirnos. ¿Qué significa convertir? Volver a Dios lo que no está bajo el gobierno de Dios. ¿Cuántas áreas de nuestra vida de pronto ya están bajo el gobierno de Dios? Pero ¿cuántas otras áreas todavía no están bajo el gobierno de Dios? Y me voy a atrever a decir algo muy fuerte. Hay áreas que de pronto inclusive estaban gobernadas incluso sin habernos convertido al Señor. Pero hay otras áreas en las que todos sabemos que somos débiles, aunque no las digamos. Y es ahí, si no estoy mal, creo que es en 2 Corintios 12:9, donde la Escritura nos enseña que necesitamos de la gracia, porque lo que la gracia hace es que es el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. Y en esa debilidad
es donde tú empiezas a reconocer quién verdaderamente es tu Señor. Sí me di a explicar con esto. La invitación a esto, iglesia, es que con ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos ver aquellas áreas de nuestro corazón y de nuestra alma que necesitan convertirse, ser salvadas y arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el cambio de propósito, es el cambio de voluntad, es el cambio del hombre interior. Y el efecto activo de este arrepentimiento es la vida del arrepentido, de aquel que constantemente reconoce que hay áreas en su corazón que necesitan experimentar de las victorias espirituales, de la conversión de Dios. Y me atreví a decirlo, que de pronto hay cosas en las que hemos sido buenos, porque quizá ni siquiera necesitamos el gran gobierno de Dios para ser bueno en eso. Pero la gracia de Dios se perfecciona verdaderamente su gobierno en lo que nosotros somos débiles y que necesitan convertirse, arrepentirse y ser salvados por Dios. Y entonces en ese proceso la iglesia va a ir creciendo, la iglesia va a ir madurando, y entonces la iglesia se va a presentar ante el mundo con entendimiento y propósito, en un mundo de posverdad, de antropocentrismo centrada en el hombre, a defender su posición celestial y eterna. De ahí que la invitación también es a que nosotros observemos, dispongamos nuestro corazón para que todo este conocimiento, para que toda esta palabra, para que todo esto que hemos escuchado el día de hoy, nosotros podamos tener un encuentro con Él. Y entonces se levante una iglesia altamente preparada, capacitada, valiente, entendida y firme en su posición. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar, Fernando? Podrán ver dificultades, aflicciones, incluso hasta un hermano que te vea feo, que te hable feo, pero tú tienes clara para qué has sido puesto. Porque has crecido, porque has sido fortalecido, porque has entendido para qué has sido seleccionado, porque tienes claro cuál es el propósito. Y entonces quien lo vive desde ese lugar, díganme ustedes si va a tener tiempo de quedar enredado en los negocios de este mundo. Me dijo, me feo y aquel ya no. Y la dificultades siempre van a haber, toda la vida, pero los límites los pones tú. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la enseñanza que escuchas, y persiste en ello, y entonces te salvarás, y salvarás a los que te escuchan. Aquel que está en ese proceso activo y dinámico de la salvación, de la obra salvífica de Dios, no solo se salva por medio de la obra de Dios, él, sino a los de su entorno. Porque aún viviendo el escenario más desafiante, te conviertes en un testimonio vivo y real de la obra purificadora de Dios. Porque ya no la vives como una víctima, sino como una seleccionada, como un seleccionado que ha sido puesto para ser enviado y llevar mucho fruto, el carácter de Cristo Jesús. Por eso preparémonos, como dijo el apóstol Pedro, en la palabra de Dios, y tengamos cuidado de nosotros mismos y de lo que es la enseñanza que escuchamos, porque haciendo esto garantizamos por medio de las aras, dice la escritura, del Espíritu, la garantía del Espíritu, que seguimos creciendo en esta salvación, que está activa, que está viva y que está dinámica. Como no lo hemos entendido así, la iglesia, ya fui salvo, ojalá me muera ahorita porque así no la pierdo. Pero cuando la entendemos con propósito, sabemos que nos salva para seguir siendo salvados,
para ser enviados y para que se lleve mucho fruto, el fruto del Espíritu. Y en ese proceso, por medio de su palabra, seré santificado. Y a través de los escenarios, viviré el proceso purificador en el que me estoy convirtiendo por medio de su obra cada día más a Jesucristo. Pero yo estoy dispuesto, estoy entendido y soy obediente a defender la posición que como iglesia hemos recibido en Cristo. Y como tarea pueden leer en Efesios 6:10. Les puede quedar para su casa cuando habla del yelmo de la fe, todo esto, ¿verdad? Habla de otros efectos o beneficios de la gracia. Y el apóstol Pablo enumera por lo menos 8, que se los voy a mencionar rápido, en los que debemos crecer como iglesia. 1, menciona su verdad. 2, su justicia. 3, disposición a escuchar y a predicar el evangelio de la paz, dice. 4, la fe. 5, la salvación. 6, la vida del Espíritu. 7, la palabra de Dios. Y 8, la comunión o la oración. Creciendo en esto, protegeremos la posición. Y entonces habrá una iglesia cada día más afirmada, más establecida y más perfeccionada en Cristo Jesús, valiente, entendida. Hay un consejo apostólico y con eso finalizo en 1 Corintios 10:12. Vamos a ver 1 Corintios 10:12. Y este consejo es el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque como les decía, la iglesia piensa, fui salvado ya. Y la salvación, la conversión y el arrepentimiento es una obra permanente, activa y dinámica en el corazón de su iglesia. Amén. Así que nosotros somos de la iglesia que se prepara. ¿Quiénes lo creen conmigo?